Opa. Bienvenidos al primer pico internacional que tenemos. Ahora os explico. Jugamos hoy por 2.600 euros que se disputan a mi derecha Mimi y Corina. Ellas son las Foriatinas. Aprendiz de asturianinas. Y aprendices de grito de guerra también. No pasa nada. Ellas son Corina y Mimi, las Foriatinas. Aprendices de asturianinas. Ahora sí. Y a mi izquierda, Vicen y Pablo. Ellos son los Tritones. Tritones y sidrones. Arrancamos este pico internacional, el primer pico astureuropeo. Estoy yo muy feliz y muy contenta porque mola mucho. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, nerviosas, pero bueno. Nada, nervio. Pero eso pasa, ¿eh? Hombre, claro que pasa. Sí. Oye, habladnos un poquito más, que yo quiero que la gente, a ver si percibe la gente de qué zona de Asturias es vuestro acento. Bueno, es de más para allá de Llanes, igual, de por ahí. ¿Será de Bilbao o todavía más para allá de Bilbao? Más Un para allá. poquito más, un pelín más. ¿Que pasamos a Francia o un poco más para allá? Más, sigue. Yo creo que más. Sigue. Chicas, ¿de dónde sois? De De Rumanía. Rumanía. ¡No es genial! Tenemos a dos concursantes en el pico que no puede haber nada más asturiano que el pico de Rumanía. Me encanta, chicas, Habría que bienvenidas. probarlo. Había que probarlo, qué Claro. valientes que sois, de verdad. Es o sea, porque yo me imagino en un concurso, yo en Rumanía y ya no solo por el hándicap del idioma, pero bueno, eso está superado, habláis increíblemente bien. Sí, la verdad que sí. Oye, por cierto, ¿qué vínculo hay entre vosotras? Somos hermanas. Hermanas, sí, sois igualitas las dos, igual de preciosas. ¿Y cómo os llamáis? Yo, Corina. Corina Mimi. y Mimi. Pues bienvenidas, chicas, y muchísima suerte. Gracias. ¿Habéis visto qué guay, Tritones? Sí, que tenemos sí. concursantes internacionales. El pico es Estamos internacional. internacionalizando, sí, señor. Impresionante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué vibra? ¿Sí? Según las Sí. veis. Bueno, dan buena vibración, pero no sé, ir a buscar ya competidores de tan lejos Sí. ya no me gusta nada. Extranjeros, hay que limitar el cupo de extranjeros en el programa, ¿eh? Oye, y no es... O sea, a mí lo que me llama más la atención es lo valientes que son, ¿eh? Sí, sí. lo Porque anda que no hay que valientes y tener valor sí, para claro. venir aquí. Y mucho mérito, pero bueno, espero que no sean tan buenos como dicen. Ah, veremos, yo me muero de ganas de empezar a jugar. Suerte, chicos, perdón que me descamiso toda. Bueno, ya sabéis que empezamos la subida con 100 metrinos y en el caso de hoy son los 100 metrinos de la Torre del Oso. ¿Quién se va a enfrentar a la Torre del Oso? Ella. Muy bien, por aquí Corina y por aquí. Bueno, Qué evidentemente. raro, ¿no quieres probar, Vicen? No, casi que no. Casi que no. Ahora déjalo estar. Pues venga, con Pablo y con Corina nos vamos a los 100 metrinos. Vamos a ver las imágenes del día de hoy y a identificar la Torre del Oso. Venga, ahí están las imágenes. Pues decidme, chicos, ¿cuál de estos es la Torre del Oso? Corina. El 3. Como esto continúe, como empieza... Bueno. Flipando, di que sí, Corina. Muy bien. ¿A por cuál ibas, Pablo? Al 3. A por la 3 también. Mira, el 1 era el Picu Mofrechu, perdón, y el número 2 era el Picu La Huérfana. El 3 correspondía a la subida de hoy. Nuestros amigos del grupo de montaña en Sidesa de Gijón nos traen esta estupenda foto de la Torre del Oso. Este monte tiene unos 2.450 metrinos de altitud y está en los picos de Europa. Y si ganan los perros del Picu, nuestros concursantes podrán pegarse un buen viaje. No sé si muy lejos, pero seguro que para pasarse un fin de semana recorriendo la senda del oso, alcanza. Corina, cuéntame, ¿dónde vas a poner el botiquín? Pues voy a echarle valor al asunto y lo voy a poner en palabras prestoses. Ya me quito el sitio. Escúchame una cosa. Grande, di que sí, Corina. Me encantas. De momento, un queño temática gastronomía. Y la pista número 1 dice: es muy típico en jornadas gastronómicas de Asturias. Te has adelantado, Pablo. Rebote, Corina. Frisuelos. No. Pista número 2. Lleva un plato de caza. Cuéntame, Pablo. Jabalí. Chan, 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 chan. ¡Grande! Muy bien, Pablo, muy bien. Caza de Enhorabuena. Caza de piloña. Somos especialistas en caza. Hombre, no les miramos el carne a los jabalíes, pero bueno. No, seguro que de allí. Seguro que de piloña, di que sí. Había 4 pistas más todavía. Decían: viene guisado y con patatines. Pista número 4. La carne es de un animal de nombre científico sus scrofa. Pista número 5. Si no queda en el restaurante, igual lo puedes cazar en alguna calle de Oviedo, donde se pueden ver muy a menudo. Y pista número 6. El primo forzudo del gochu, el jabalí. Sí que es verdad que se les puede ver, hay vídeos en YouTube caminando ahí por la losa, ahí toda la familia es jabalí. Sí. Bueno, y por cierto, este esguilando era un súper homenaje a Alejandro y a Torre, que nos invitaron a jabalí después de llevarse el pico y hicieron ahí, venga, pues jabalí para todo el mundo. Y allí que fuimos. Un besito. Os queremos.
Venga, y ahora pasamos a Esa suena a mí. Buscamos título exacto de la canción. Título exacto de la canción o que cantéis un cachito. ¿Qué tal se te da esto de cantar? Mal. Según Lon, mal. Que no cante, que empieza a llover. Vale, claro, aquí acabas de revelar una cosa que no íbamos a revelar, Corina, pero no pasa nada. Luego hablamos de Lon, del vínculo con Lon, pero vamos, Sí, de Lon sí, no nos sí. fiamos, queremos escucharte cantar. Título A ver. exacto de la canción, o que cantemos, y la pista número 1 por 320 metros suena así. Nada. Ni idea. Pues venga, pista número 2. Dice así. Ya queda menos para que Malú dé su conciertazo el próximo verano en Gijón. Corred, que se agotan las entradas. Oxígeno. No es oxígeno, rebote. Carbono. Hidrógeno, litio, sodio, rubidio. No sé. Pista número 3. Música. Corina. Ciudad de papel. No, rebote. No. Pues nada, pista número 4 dice: tenéis que conocerla porque con esta canción Malú acaba de conseguir un disco de platino. ¿Cuál es? Ay, pero no sale. Pista número 5, música. Invisible. Muy bien, muy bien. Si lo sé, pongo aquí el botiquín. Ah, ya, lástima. Lo que pasa es que hay que ponerlo antes de jugar la prueba. Ya, Eso ya, es ya, el asunto. Muy bien, di que sí, Corina. Había una pista más que decía: no hace falta que intentéis visualizar el título, es imposible que lo podáis ver, porque la canción se llamaba Invisible. Y venga, ahora sí que sí, vamos con palabras prestoses. Corina ha puesto aquí este botiquín y os deseo muchísima suerte a los dos. Veremos a ver dónde va el botiquín. Si queda en Asturias, viaja a Europa. Pista número 1, esta palabra prestosa no presta nada. Pablo. Mancase. No, rebote. Feo. No. Pista número 2. Por 300 metros. Puede ser alguien que está muy nervioso. Inquieto. No, rebote. Esmoliu. No. A veces dices unas palabras que no he escuchado en mi vida, pero los dices tan convencido que digo No, yo. existen. Existe, ¿no? Sí, bien. Decías mi abuela. Ah, entonces existe seguro. Pista número 3. O el mar con muchas olas. Pablo. Picau. No. Revuelto. Me encanta, Corina, me encanta. Bueno, es que no me lo creo. Es que esto es una pasada, claro, porque encima de acertar palabras prestos con ese acento precioso que tienes, pero que de noreña no lleve, pues De más me para allá. encanta, me De más para encanta. allá. Qué bueno, di que sí. Le echaste valor, pero te salió bien, ¿eh? Bueno, a ver. Había 3 pistas más que decían: curiosamente en asturiano puede ser alguien que no para quieto de alegría o alguien enfadado y muy repugnante, todo en sí mismo. Pista número 5. ¿Cómo tienes el estómago después de comer algo que estaba podre? Sí. Y pista número 6. También puede ser el participio de revolver, revuelto, revuelta. Muy bien, di que sí. Y esto nos deja los marcadores así. Corina, te llevas 420 metros y un botiquín. Muy bien. Bueno. Pablo, 300 metros. Muy bien, Ay, también. Sí, pues está la cosa bastante pareja, así que ya sabéis, ahora toca desemparejar. Siguiente prueba. Mirador. Bueno, de nuevo la mesa al completo y claro, aquí Forietina número 1, uséase Corina, ha revelado algo. Dijiste: según Lon, canto muy mal. ¿Os acordáis de Lon? ¿Os acordáis de Pope y de Lon? Bueno, mejor contando vosotras, chicas, contádmelo vosotras. ¿Por qué Ay. estáis aquí? Bueno, porque nos la devolvieron los carboneros. Porque lié yo primero a ellos, los apunté a traición un poco, Sin decirles nada. sin decirles nada, por supuesto. Es que eso Sí. es a traición. La sin decir definición, nada. correcto. Claro. Y luego Nos ellos, la cuando devolvieron vinieron bien. a concursar, nos la devolvieron.
Y pues cuando recibimos la llamada, digo, eso es muy atrevido. Digo, no es que no soy de Asturias, es que ni siquiera de España. Pero digo, ala, lánzame el guante que yo lo cojo. Y creo que mi directora no os lanzó un guante, sino 1, 2, 3, Yo 4, creo que 26 llamadas después dijisteis, venga, vamos a ir al Piku por pesada, por no aguantarte más, ¿no? Sí. Pero sí. Qué bueno, y estáis aquí. Oye, de momento la cosa no va mal, ¿no? Bueno, Lo he hecho muy bien. Lo he hecho muy bien. Di que sí, di que sí. Motivos para estar orgullosa tienes, Mimi. Claro. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Yo casi 20 años. ¿En España o en Asturias? En España. En España. Y Corina, tú también entiendo que llevas un montón de años en España. sí, son 13 años ya. En febrero, 13 años. Oye, me en encanta España. porque habláis súper bien, pero con acento, y de vez en cuando echáis una expresión súper asturiana cerrada. Es que es como contradictorio, pero bonito, ¿eh? Qué bueno, o sea, eso Claro, es de todo. pareja de Lon y pareja de Pope. Pope. Me encanta. Les mandamos un saludo, ¿no? Chicos, bien, nos encanta que se la hayáis Hola, devuelto. cariño. En final hay que tener valor, chicos. Os apunto vosotros a un concurso en Rumanía a ver qué tal os va. Mejor en Bosnia, ¿eh? Sí, Rumanía quedarnos un poco más para No, allá pero todavía. tienen mucho mérito, ¿eh? Sí. Mucho mérito Sí, y la tanto, verdad. di que sí. Además, aquí nosotros tenemos que estar un poquitín también con el tema porque Asturias hay una relación de emigrantes de toda la vida. De toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Sí, sobre todo En Latinoamérica, la época, Europa. y ahora vuelves otra vez, está de moda otra vez. Pues tienes toda la razón, Vicen. Y además, fíjate qué bonito, ¿no? Que el Piku sirva para tender puentes en vez de levantar fronteras. Qué bonito. Y ahora sí que sí, música de despistas. Ahí está. Elaboralitis o agüitis. ¿El qué? Elaboralitis o agüitis, pero en este caso elige Vicen. Agüitis. Agüitis. Venga, dice así la pregunta, Vicen. ¿En qué comunidad autónoma es más barata el agua? Son datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Asturias o Cantabria? Vamos a dejarlo en casa, Asturias. Muy bien. El coste del agua en Cantabria es de 1,72 euros el metro cúbico. ¿En qué comunidad autónoma es más barata el agua? ¿En Asturias o en Castilla y León? En Asturias. Pues no. ¿No? El coste del agua en Asturias es de 1,27 euros el metro cúbico. Va para ti, Mimi. ¿En qué comunidad autónoma es más barata el agua? ¿En Castilla y León o en Madrid? Castilla y León. Muy bien, el coste del agua en Madrid es de 2,07 euros el metro cúbico. Independientemente del precio, el agua es un sinónimo de salud, higiene y progreso. Una prueba de los avances de la humanidad es que a principios del siglo XX se consumían en el mundo 300 metros cúbicos anuales por persona y actualmente se consumen 900 metros cúbicos. Si bien, cuanto más población, más tiempo hay que dedicar a optimizar los recursos de los que disponemos. Y el agua es un bien muy escaso, así que desde el Pico animamos a hacer un uso responsable. Cerrar los grifos, cuando nos lavamos los dientes, todo eso, que no se desperdicie. Si se usa, que se use, pero si no, que no se desperdicie. ¿En qué comunidad autónoma es más barata el agua? ¿Castilla y León o Murcia? Murcia. Pues no, el coste del agua en Murcia es de 2,61 euros el metro cúbico. Volvemos a ti, Vicen. Por último, ¿en qué comunidad autónoma es más barata el agua? ¿En Castilla y León o en Galicia? En Castilla y León. Muy bien, el coste del agua en Castilla y León es de 1,16 euros el metro cúbico y el de Galicia es de 1,24 euros. Curioso, ¿no? Porque dices tú a priori, Sí. pues donde más llueve será más barata. Pues mira, Pues en no. este caso no se cumple. Pero insistimos desde el Pico en hacer un uso responsable del agua y también Asturias, qué guapa lle, porque lle muy verde. Pero claro, no lle verde porque lo pinten de verde, sino porque llueve, llueve, llueve. Claro, que llueve. Sí, pero eso nos hace también, en cierto modo, querer un poquito más al agua. Vamos, segundo panel del mirador, este lo empiezas tú, Mimi. ¿Qué se elabora más al oriente? ¿Qué se elabora más al oriente? ¿El chosco o el pantruque? Un chasco. No, el chosco es típico del concejo de Tineo. ¿Qué se elabora más al oriente, Vicen? ¿El pantruque o el sabadiego? Sabadiego. No, el sabadiego es típico del concejo de Noreña. ¿Qué se elabora más al oriente, Mimi? ¿Pantruque o longaniza de Avilés? Pantruque. Muy bien, la longaniza de Avilés tiene ese nombre por algo, quiere decir que lleve de Avilés, correcto. ¿Qué se elabora más al oriente, el pantruque o la moscancia? El pantruque. Muy bien, la moscancia es típica del concejo de Noreña. Y por último, ¿qué se elabora más al oriente, el pantruque o el emberzao? Seguimos con el pantruque. Y seguimos bien, muy bien. El pantruque es típico del concejo de Llanes y el emberzao es típico del concejo de Caravia. Después de este mirador que hace que se nos haga la boca agua, aquí van los marcadores que me dejan alucinando porque, chicas, estoy flipando con vosotras, ¿eh?
820 metros y un botiquín. ¡Ole! Esas foriatinas. Aprendices de asturianinas. Bueno, de aprendices nada, ¿eh? Expertas asturianinas a partir de ahora. En ello estamos. Di que sí, chicas, muy bien, enhorabuena. Chicos, no estáis nada mal tampoco, ¿eh? Tritones, 500 metros. Va bien, va bien. Tritones, sí, sí. Muy bien. De todas formas, 320 metros... Está muy bien la diferencia, a vuestro favor, pero yo os diría que no relajéis, porque en la siguiente prueba hay 500 metros en juego. Si son para los tritones, os ponéis por delante. Así que nos toca una siguiente prueba interesante. Momento de elegir sobre, pero antes también, momento de saber para qué usarían, en este caso sobre todo las foriatinas, que paso son nuevas, los 2.600 euros que hay en juego. Para viajar. Para viajar. Para llevar a los carboneros para Rumanía. Para Rumanía, llévalos. Claro, ¿no han estado? No. No, ninguno. ¡Oh, qué Que bueno! lo visiten y que... Perdón, vosotras sois de allí, sois de la zona... porque bueno, tengo entendido que Rumanía es muy grande, pero hay alguna zona de Rumanía que es muy parecida a Asturias, ¿no? En cuanto a, pues también pueblitos, rural. Además, más el interior, más los Cárpatos. Eso más al interior, pero en nuestro pueblo, que es más verde. donde nos criamos, también hay monte, hay un riachuelo, hay... ¡Ay, qué bueno! vacas, ¡Qué bueno! O sea, ovejas, llevar campo. para que los foriatinos sean ellos, ¿no? Como dice Sí, Pope, sí. a ver la hacienda. A ver, Sí. di que sí, di que sí. Sí, sí. Y nuestros tritones, que oye, estaba pensando yo, igual os están dando ideas, ¿eh? De cambio de destino. Estamos, a lo mejor... Bueno, de momento seguimos con Escocia, ¿eh? Sí. Sí, pero ¿no? bueno, Convencidos. A ver, vaques y eso. Bueno, tú que en Escocia también hay vaques. También hay, sí. Bueno, Escocia de momento. Bueno, viaje a Escocia, ¿no? Por ahora Di sí. que sí. Pues muy bien. Muchísima suerte en vos equipos y ahora sí que sí, elegimos sobre. Animales, dice el sobre azul. Y el sobre verde dice más animales. ¿Y nuestros tritones qué dicen? Cogemos el azul del mío violín y voy a dedicarla a Juan Gerandi, que es el buque insignia del sportinguismo en Piloña. Un abrazo, Juan. Al Oviedo. A la Oviedo. O sea, la elección... Pobre Juan. Porque no hay sobre rojo, ¿no? Entiendo. Porque dedicarle un sobre azul a alguien del Sporting... Di que sí. ¿Vale? Aquí tengo un 3 y un 2, que son los minutos que tendréis para realizar la prueba. Chicas, coged una y mostrad la cámara. Muy bien. El 3. El 3, mira. 3 minutos tenéis para decir los 10 países con el mayor número de ovejas domesticadas. O sea, que va de ovejas la cosa, ovejas domesticadas. Sí, ¿eso qué es? ¿Que se ha chivado alguno? ¿Por? Porque mi nombre en Rumanía, en algunas regiones, mi nombre real, significa ovejita, que es miwara. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonita anécdota. Ovejita. Aquí estará Pope contento. Sí, seguro. Pues nada, este desnivel se Con lo lo que dedicamos a presta Pope. el A decir, Pope. Y te llama ovejita así en casa de cariño. mi oriecha, de vez en cuando. Oh. Di que sí, vive el romanticismo. Pues eso, los 10 países con el mayor número de ovejas domesticadas, pues esos países que estén en la lista de los 10 con más ovejas domesticadas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No. Pues que empiecen las apuestas. 2. Venga, 2. 3. 4, sí. 4. 5. 5. 6. 6. Ya ni consultes, ¿eh? Ríñelo, Vicen. 7. 7. El otro día fallamos los cabres, no me voy a arriesgar otra vez, pero por gana decía 8, ¿eh? Yo ya sé que por ganar sí. No, vamos a dejarlo. Vamos a No. dejarlo. Ay. ¿Sí? Sí, ¿Seguro? Seguro. Pues, foriatinas, tenéis que decir 7. 7 países que estén en la lista de los 10 con mayor número de ovejas domesticadas. Más. Vale. ¿Quién va a ser la portavoz Empezamos. de las dos? Ella. Yo. Muy bien, Corina. Pues vuestro tiempo empieza ya. Empezamos por donde estamos, ¿no? No, España. España, Marruecos, Marruecos, Argelia. Ya. Argelia, Francia también es bastante grande. Pues igual hay Vamos. esos quesos y ahí. Francia. Francia. Dijimos 7, faltan 2, faltan 3. Faltan Mongolia. Faltan 3. Mongolia, 3. Mongolia, Nueva Zelanda Nueva Zelanda, y falta una ¿Decimos Rumanía o Suecia? O... Rumanía.
Rumanía. Claro, no está en el ranking. Ya que estamos. Hay que mencionarla. Sí. Y yo creo que tenemos aquí varios problemas. A ver. Es que, sí, de hecho solo habéis acertado Nueva Zelanda. Ay. Madre. Sorprendentemente, porque efectivamente habéis dicho países que, pues por lo menos, al menos en el imaginario muchísimas. colectivo, pues tienen un montón de ovejas, son países ganaderos. Pero claro, supongo que aquí influye muchísimo el tamaño. Entonces, países, por ejemplo, como China, con su inmensidad, como India, como Australia, Ya. pues ahí ganan un poco casi por terreno. Ya. ¿Qué le vamos a hacer, chicas? Y esto hace que los marcadores queden en este momento tal que así. Foriatinas, 820 metros, que son 41 segundos. Muy bien. Aprendiz de asturianinas. Anda, que... Tenemos aquí dos equipos que están peleados con los gritos de guerra. Se me trabó. No pasa nada, mujer, ya saldrá en algún momento. Mañana la haremos mejor. Tritones, 1000 metros, que son 50 segundos. Tritones y sidrones. Muy bien, Vamos oye. mejorando, ¿eh? Sí, sí. Vais mejorando, chicos, muy bien. Oye, de todas formas, estaba pensando yo, son 9 segundos de diferencia, ¿eh? Vamos, que la diferencia es menos y nada. Así que a ver qué nos depara la siguiente prueba. Despeñadero. Tritones, ¿preparados? Preparados. Venga, mucha suerte, chicos. Vuestro tiempo empieza ya. La fiesta de los huevos pintos ha celebrado este año sus bodas de oro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, la fiesta comenzó a celebrarse en 1968, así que es falso. Bueno, me gusta esa fiesta. Ánimo, friatinas. Suerte, Mimi. Y tiempo. ¿El karate será olímpico en Tokio 2020 o en París 2024? En Tokio, 2020. Sisuan Yetamargu Yeteyeru o Yego Sheru. Goshero. No, Teyeru. Quiero. Volvemos, ánimo, Volvemos. Vicen. Amargo. Y Tengo que... tiempo. ¿Qué niños comenzarán antes el cole el próximo curso? ¿Los de primaria o los de secundaria? Primaria. Sí. ¿Cuántos días funcionará este año el plan de transporte a los lagos de Covadonga? ¿Menos de 200 o más de 200? Más de 200. No, 165 días en total durante 2019. Volvemos, foriatinas, ¿preparadas? Sí. Pues tiempo. Es la distancia de seguridad que deben guardar un tirador y una apurridora al lanzar voladores. ¿1,5 metros o 3 metros? 3 metros. No, 1,5 metros. Lo más seguro. Volvemos, tritones. Y tiempo. ¿Qué es un zangolotino? ¿Una persona joven o un pájaro? Nada, una persona joven. ¿Qué embalse tiene más capacidad, el de Tanes o el de Arbón? El de Tanes. No, el de Tanes tiene 34,4 hectómetros cúbicos y el de Arbón 38,2. Estamos hoy atascados de Estás Pablo. florido, Muy mal, Pablín. muy mal. No me siento bien el fin de semana, ¿eh? Bueno, hombre, no pasa nada, ya desatascaremos en algún momento. ¿Preparadas, foriatinas? Pues tiempo. El escudo de Peñamellera Baja tiene un barco, ¿verdadero o falso? Falso. No, verdadero. A ver, Ahí estamos todos trabados. Sí, parece que sí, no pasa nada. Y el lunes, y por eso. Es el lunes. Normal. Vicen. Y tiempo. Si lo que falaba Honorino yera escuenciu, nun se entiende o inventólo. Inventólo. No, nun se entiende. Que sí, que seguimos de lunes. Sí, sí. Ánimo, Mimi. Y tiempo. ¿Dónde hay cabanas de llábanas de piedra? ¿En Redes o en Somiedo? En redes. Sí, el hijo de su tío es su cuñado o su primo. El hijo de su tío. Su primo. Sí, en el año 1900, ¿qué concejo tenía más población? ¿Oviedo o Gijón? Gijón. No, Oviedo tenía 48.374 y Gijón 46.813. Está bien que seas del Sporting, pero no va todo para Gijón. Tiro para ahí. Es que... En fin, ánimo, Pablo. Y tiempo. En el año 1900, ¿qué concejo tenía más población? ¿Tineo o Siero? Tineo. Sí, en las últimas elecciones, ¿en cuántos concejos solo hubo hombres candidatos a la alcaldía? ¿19 o 27? 27. 19. Tenéis 3 aciertos, tritones. Nos salimos. Bueno, ¿qué día el lunes? ¿Preparadas, foriatinas? Sí. Venga, pues... Tiempo. ¿Qué se fai primero al facer madreñes? ¿Ferrar o furar? Furar. Era furar, pero no ha entrado en tiempo. Y esto significa que tenéis 3 aciertos también. Muerte súbita. Qué bien empezamos. 3 aciertos, 3 aciertos. ¡Muerte súbita! Jo, 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 jo. Aquí suena la música de muerte súbita.
Y lo primero que tenemos que hacer para ir es jugar al piedra, papel o tijera, para ver quién decide, quién empieza contestando. Elegid un representante de cada equipo para Hay jugar al gente que piedra, es un papel. especialista en ese juego. ¿Vale? Yo mismo. ¿Sabes? Vale, A perfecto. piedra, papel o tijera. Sabemos jugar al piedra, papel o tijera, ¿no? Piedra, papel, tijera, mano detrás de la espalda y yo voy a decir 1, 2 y 3, ya. En el ya sacáis el asunto, ¿vale? Pues 1, 2, 3, ya. El papel envuelve a la piedra. Por tanto, Mimi, tú decides si queréis empezar respondiendo vosotras o queréis que empiecen ellos. ¿Empezamos nosotras? Vale. Valiente hasta el final. Igual. Empezamos nosotras. Venga, aquí van todas seguidas, no hay tiempo, así que suerte. Te la puedes pensar, Gracias. Mimi, pero no le puedes ayudar, Corina. Ya. Son especies autóctonas de Asturias, los castaños o los eucaliptos. Los castaños. Muy bien. Vamos allá. Suerte, Pablo. Gracias. ¿Qué iglesia prerrománica presume de una piedra laberíntica? ¿La de Santianes o San Miguel de Lillo? San Miguel de Lillo. No. Pues ya está, se resuelve la muerte súbita. Acierto, error. Y esto significa que hoy las foriatinas van a intentar subir el pico. Pero sí, buen momento para el grito de guerra. ¡Las foriatinas! Aprendiz de asturianina. Ole. Oye, bien jugado, tritones, ¿eh? Bueno, bien. Joder, que esmeramos el saludo. Pero cualquier cosa es buena para hacerlo. Ellos son los tritones. Tritones y sidrones. Muy bien, chicos. Y regalazo que tengo para vosotros también. Toyota Asturias os obsequia con un Toyota CHR para que lo disfrutéis durante un fin de semana largo, de viernes a lunes incluido. Un coche híbrido y respetuoso con el medio ambiente que podréis recoger en cualquiera de los concesionarios que Toyota Asturias tiene en Oviedo, Gijón y Avilés. Un cochazo para que lo disfrutéis ahí todo un fin de semana. Muy bien. Bueno, Pues disfrutadlo un montón. Muy bien. Y vosotras también, chicas, ahora disfrutad de la subida trepidante que tenéis por delante. ¿Preparadas? Sí. Siempre. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué Pues, remedio? a por el pico. Al pico. $2.600 euros en juego. ¿Estáis nerviosas, foriatinas? Sí. Bastante. Llegar aquí, sí. No me lo creo, no me lo creo. Al principio Sí, 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 se, sí. se entiende, pero luego ya os habéis ido soltando y al pico final, primer La programa. suerte del principiante. O no, veremos. Ahora coronáis el pico a la primera y nos quedamos todos flipando. Oh, ¿Quién va a ser la portavoz? yo. Corina, muy bien. Pues podéis hablar entre vosotras y daré por buena tu respuesta. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué localidad asturiana está considerada la ciudad más segura de España, según el Ministerio de Interior? Gijón. Ole. En Asturias, ¿qué es un huello de agua? Un huello de agua, paso. Un agujero. Sí, es que me suena. Un pozo. No, paso. ¿De qué premio Príncipe de Asturias es sobrina la cantante Malú? De Paco de Lucía. Muy bien. Ay. La película Rocketman es una biografía de quién? No lo sé. Paso. Rocketman. Puede ser un ejercicio gimnástico o una parroquia del concejo de ayer. Sala. No. No. ¿Qué día festivo se inauguró la Universidad de Oviedo en 1608? Día festivo. Día de la Santina. No. ¿Qué universidad española tiene más alumnos? La de Salamanca. No. ¿Qué fiesta de interés turístico regional se celebra en junio en Cangas de Onís? En junio. Y las miras. Y las miras. Sí. Paso. No lo sé. ¿Qué hierba aromática es el ingrediente principal de la salsa pesto? Albahaca. Muy bien. Sí, hablad entre vosotras. Lo tienes que decir a mí, ¿En qué sí. conjunto musical cantaba la langreana Beatriz Escudero junto a María Durán y Mayra Gómez Kem? Conjunto musical. Yo qué sé, el trío Galatrava. María Durán. No lo sé. No lo sé. No me Vale. suena. No. Chicas, queda 1 minuto 15 segundos. ¿A por cuál voy? La 7. La 7. ¿Qué universidad española tiene más alumnos? La Complutense de Madrid. Madrid. ¡No! La UNED. La Universidad Nacional de Educación a A Distancia. distancia. Ah, claro. Ay. A distancia mucha gente. Mucha gente. Claro, mucha gente estudia a distancia. Tiene todo el sentido. Tiene más de 250.000 alumnos. Venga, vamos a aprender cositas. A ver. La fiesta a de ver. interés turístico regional que se celebra en junio en Cangas de Onís son las fiestas de San Antonio de Padua. Ah, Claro, San Antonio el día atrás.
Claro, el día 13, sí. Además es fiesta fue? en Concejo de fue? Muros, de donde venimos. Pues qué pena esto. Claro, dices tú, mira, qué pena que no. Mira que lo pasamos bien. ¿En qué conjunto musical cantaba la langreana Beatriz Escudero junto a María Durán y Mayra Gómez Kemp? Se llamaba el Trío Acuario. ¿Ves? Yo Ni digo me un trío, sonaba. pero no era el que dije Claro, yo. si son 3. Digo yo. Perspicaz. En Asturias, que es un huello de agua, es donde nace el río, es donde nace una fuente. Anda. Ay, pues no era Pues ni un sí. pozo ni un... La película Rocketman es una biografía de Elton John. Anda. El pino puede ser un ejercicio gimnástico El o pino. una parroquia del consejo de ayer. Claro. ¿El pino es un ejercicio gimnástico? Claro, hacer ¿Es el el pino. pino? Así el... Ya, no, pensaba que es una tontería de chiquillos. Tenemos ahora a todos los espectadores que nos ven ahí, que van al gimnasio y están ahí ¡guau! haciendo el pino. Sí, están con la lagrimina. Y luego, ¿qué día festivo se inauguró la Universidad de Oviedo en 1608? El 21 de septiembre, San Mateo. Ah, En San Mateo, sí. Pues anda, que también... Claro. Vaya, Claro, pues inaugurar una universidad el día de San Mateo. Pues sí, pensaba en una fiesta internacional, claro. San Mateo Claro, es pues- una fiesta importante de Oviedo. De Oviedo, Correcto, pues sí. la universidad ese día, fíjate, qué curioso. Chicas, ha sido un gustazo Bueno. teneros aquí. Además, lo mejor de esto es que hoy, como no habéis coronado el pico, disfrutamos de vuestra compañía mañana. Así que hasta mañana.